cada cuatrimestre me iba a dar de baja, pero pues gracias a Dios pues, siempre hay alguien que nos empuja a seguir adelante, ¿no? Sí. Sí, pues ya, pues le doy la bienvenida a usted y a todo el grupo que pues que forma parte de esta primera generación y que están tomando el curso de hermenéutica bíblica, pues bienvenidos y pues estoy aquí para también darles las gracias a todos por el esfuerzo que están teniendo, sin lugar a dudas. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y a pesar de todas las circunstancias, pues estamos en esta recta final, en nuestro primer cuatrimestre. También tomo este tiempo para agradecer a nuestros profesores, al maestro Javier Pérez, quien está dando la clase de hermenéutica bíblica, y al maestro Jonathan, ¿verdad? También Castrellón, quien les está dando la materia de mundo bíblico. Pues agradecerles por su excelente trabajo, por estar ahí al pendiente de todos, pues de todos los estudiantes y llevando este curso a su fin ya. Entonces, gracias a nuestros profesores. Y pues también para recordarles ahí el mensajito que les enviamos de las vacaciones que ya se acercan, que inician el próximo lunes. Para aquellas personas que ya no tienen ningún trabajo pendiente, el día lunes 3 de diciembre pues ya se desocupan y nos vemos nuevamente para lo que es el 13 de enero, con el favor de Dios, del 2020, para iniciar nuestro segundo cuatrimestre. Pareciera que es largo, pero el tiempo se pasa muy rápido y pues Dios nos ha estado acompañando y sin lugar a dudas lo seguirá estando, ¿verdad? Ahora, bien, pues si ustedes tienen alguna duda respecto a sus materias, a cuestión de pagos y todo eso, vamos a estar atendiendo todavía lo que es del 3 de diciembre y 2 semanas después. Incluso, bueno, nosotros salimos de vacaciones hasta el día 20, no me recuerdo, 20 de diciembre, que vamos a estar trabajando ahí en la oficina para cualquier pregunta. Recuerden ustedes que sus calificaciones las pueden visualizar en la plataforma de Aula Escolar, que es el mismo usuario y la misma contraseña que utilizan para It's Learning. Ahí ustedes pueden ver la cuestión de finanzas y la cuestión de calificaciones. Las calificaciones las van a poder visualizar después de esta semana, ya que los maestros pues están evaluando y ya les harán saber cómo es que salieron, ¿verdad? También les animo para que ustedes puedan evaluar en el curso. Ustedes en la última parte del curso, ustedes tienen una carpeta que se llama evaluación del curso. Y en esa evaluación del curso tenemos 3 evaluaciones. Una es la autoevaluación, es decir, ustedes van a responder las preguntas que tienen que ver con el desarrollo de ustedes como estudiantes. Luego viene una cuestión de evaluación general del curso, de los contenidos y de cómo se dio la metodología. Y al final viene una evaluación del profesor, que también es muy importante para nosotros poder recibir esa retroalimentación y de esa forma pues hacer ajustes en todos los aspectos que yo le mencioné, ¿no? Para saber qué tan cargados tenemos las actividades de aprendizaje, cómo podemos ayudarles, estamos ahí trabajando con coordinación académica para poderles asignar a mentores, estudiantes que ya están en tercero y cuarto año, de igual la licenciatura en teología presencial, para poder asignar mentores a grupos de la licenciatura en teología en línea que están iniciando y poder hacer equipos, que también lo hacemos ahí en el presencial. En el presencial hay amigos mentores que apoyan a los que van iniciando. Entonces, más adelante a ustedes les va a tocar tal vez ser mentores de los que vienen atrás de ustedes. En enero iniciamos con la segunda generación, con el favor de Dios, y entonces vamos a poder hacer una comunidad más grande
y juntos poder salir adelante en este aprendizaje que es muy bonito, que tiene que ver con el ministerio y la iglesia. Entonces, les animamos para que sigan adelante, para poderlos ver nuevamente en enero. De todas formas, ahí vamos a estar nosotros mandándoles mensajes, haciéndole la llamadita para recordarles que tenemos que vernos el 13 de enero con el favor de Dios, nuevamente con las siguientes 2 materias. Entonces les vamos a hacer llegar el calendario por correo, igual lo tienen ustedes en plataforma que ya les mandé por WhatsApp, pero ahí estamos. Entonces, sin más, les mandamos un abrazo anticipado también de las fechas decembrinas. Pásenla bonito, coman rico, en familia. Desde aquí nosotros oramos por ustedes y deseamos que tengan pues unas bonitas vacaciones. Disfruten mucho y sobre todo que la presencia de Dios esté con ustedes en todo momento, en todas las actividades que ustedes realicen. Dios les bendiga, les amamos y les abrazamos desde acá, desde el Seminario Bíblico Mexicano. Bendiciones, mis hermanos, y pues esperamos vernos nuevamente con el favor de Dios. Entonces le dejo el lugar al profesor Javier para que concluya con lo que es el curso. Mis hermanos, buenas tardes. Dios me los bendiga a todos ustedes, ¿verdad? Estamos muy contentos porque ya estamos en la recta final de nuestra materia de hermenéutica. Y pues hay que recordar que, en primer lugar, lo que es hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica como el proceso de interpretación, de la búsqueda de un significado, ¿verdad? La búsqueda del significado, entendiendo significado como la relevancia del texto en el aquí y el ahora, y para eso hicimos un recorrido, ¿no? Un recorrido que yo quiero esta tarde pues, retomar un recorrido que hicimos a lo largo de esta materia, y el cual decíamos que la hermenéutica pues habían tres polos, ¿verdad? Habían 3 polos. El primer polo era el polo en nuestro triángulo, el texto, ¿verdad? El texto bíblico, ese texto el cual trabajábamos entendiendo la Biblia. Fue lo primero que hicimos, ¿recuerdan? Entendimos la Biblia como, en primer lugar, como palabra de Dios. En segundo lugar, como un libro que tiene un significado dentro de una historia, ¿verdad? Les recuerdo, aquí voy a poner aquí nuestro triángulo, ¿verdad? Aquí ustedes los pueden estar viendo. Hacíamos este recordatorio trabajando en el aspecto del texto. ¿Qué es el texto? Y decíamos pues que la Biblia, ¿no? Tal cual. Y trabajábamos en aquí los métodos de estudio bíblico. Hablábamos del método biográfico, hablábamos del método inductivo, del método temático, del método analítico. Y posteriormente decíamos también que no había que confundir esto de lo que sería una lectura bíblica, una meditación bíblica, una exégesis bíblica. Y de ahí saltamos al exégesis, ¿verdad? Al siguiente extremo, el extremo del autor, ¿verdad? El extremo del autor, donde trabajamos un método exegético. Dialogamos y decíamos que la exégesis, a final de cuentas, ilumina la hermenéutica y jamás estaría la hermenéutica completa sin ella. Y decíamos que el autor, en esta sección de autor, implicaba todo el proceso metodológico en el que ustedes trabajaron estas últimas 3 semanas, que ahorita voy a preguntarles, como nada más estamos aquí 2, pues los dos aquí, ¿verdad? No va a haber opción a que no opinen ahora, porque entonces, para que nos comenten un poquito de cómo les fue aquí en este proceso.
Y por último lugar, que es lo que yo voy a trabajar después de esta primera media hora, voy a hablar un poco del lector. Un poco del lector, un giro totalmente, un giro a nuestra hermenéutica, ¿verdad? Hasta ahorita hemos trabajado una hermenéutica un tanto metódica, metodológica, pero cuando cambiamos de extremo, cuando pasamos al extremo del lector, la hermenéutica se hace reflexiva, ¿ok? Porque el texto ahora ya no es solamente las letras. El texto puede ser una pintura, el texto puede ser una canción, el texto puede ser una frase, el texto puede ser un cuadro, puede ser cualquier cosa que impacte la vida del lector, de la audiencia en este caso. Y obviamente eso provoca una reflexión. Entonces de eso vamos a hablar un poquito después. Entonces, una vez dicho esta primera introduciéndonos a esta parte de la materia, la primera parte de la clase de hoy, bueno, decíamos, ¿verdad? Que ustedes estuvieron trabajando el método sintáctico, teológico sintáctico. Como su nombre lo dice, este método pues trabaja dos aspectos. Trabaja lo que sería la sintaxis del texto o la estructura del texto y trabaja la teología. Trabajamos en primer lugar el análisis de contexto. En el análisis de contexto trabajamos propiamente el contexto histórico. ¿Quién es el autor y por qué escribió? Trabajamos el contexto literario. ¿Qué tipo de texto tengo? ¿En dónde está ubicado mi pasaje? ¿Hay figuras literarias? Y después, ¿cuáles son las doctrinas que se entrepueden ver, se miran, se entreven en mi texto? Saltamos de ahí al análisis de las palabras y dijimos que había dos tipos de palabras, palabras culturales, palabras doctrinales. Elegimos al azar las que más nos interesaron, las que más nos llamaron la atención y las investigamos. Y yo espero que haya sido una de las mejores partes de este proceso. Luego saltamos al análisis sintáctico, que tal vez sería lo más novedoso para alguno de nosotros, puesto que a veces no trabajamos la Biblia así. Es dividir, ¿verdad?, nuestro pasaje en ideas principales, ideas secundarias, señalar cuáles son las secuencias del mensaje y, para al final de cuentas, ¿verdad?, entender la estructura sintáctica de mi pasaje. Esa división lo que viene a hacer es prácticamente a meternos en el pasaje. Personalmente lo digo así, modestia aparte. Cuando yo voy a hacer mis exposiciones bíblicas, por estar ya mucho tiempo dando clases de Biblia, pues el contexto lo conozco un poco, entonces a veces me salto esa parte. Lo que nunca me salto es el análisis sintáctico, jamás. El análisis sintáctico es de plena importancia para este tipo de trabajo. El análisis sintáctico, después saltamos al análisis teológico, donde dialogamos con otros autores, y al final el análisis homilético, que como se dieron cuenta, el análisis homilético, más que dar un ejemplo de cómo se hacía, dejamos abierto. Gordon Fee dice, de todo el proceso, esta es la más difícil, porque no hay pasos, solamente recomendaciones. Entonces, esta es la parte más abierta, la más compleja en este caso. Y pues ahí trabajamos. Yo quisiera saber cómo les fue, cómo se sintieron en esta parte. Será la primera pregunta. ¿Cómo les fue en eso? ¿Cómo se sintieron? Porque, en primer lugar, se sintieron desafiados, se sintieron perdidos. Coméntenme cómo les fue y aquí hacemos aclaraciones. No sé quién de los tres que estamos acá quisiera ser el primero en trabajar. Mira, ok, primero las damas, dicen aquí, hermana Yoli, así que, adelante. A ver. Ok. Adelante, hermano. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Escucha. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga.
Yo me sentí muy bien, porque usted nos apoyó con los ejemplos. Entonces, eso fue una ayuda suficiente para poder realizar el trabajo. Qué bueno. Este, am, yo estoy satisfecha, pero me quedé con dudas porque siempre me quedé, Dios mío, ¿qué pensará el maestro? ¿Cómo va mi trabajo, no? Sí, sí, Pero sí, también sí. comprendo que hay muchos trabajos entregados y que no Así hay, es, hermana. pero pero definitivamente a mí me ayudó mucho los ejemplos que usted nos puso y luego pues leer bastante todos los libros que nos indicó, las secciones de libros que nos indicó, eso a mí me sirvió mucho para desarrollar mi trabajo. Qué Entonces, ahorita bueno, usted está haciendo la retroalimentación, tomé notas y estoy confirmando lo que ya aprendí qué durante bueno, el qué proceso bueno. del análisis que se hizo, ¿no? Ahora falta saber al maestro qué le pareció mi trabajo. No, mire, como esta parte es metodológica, no es propiamente una discusión del contenido. Lo principal que yo voy a fijarme es precisamente en que el proceso esté elaborado. Entonces, si usted siguió el ejemplo, usted puede tener mucha paz en su corazón, ¿verdad? Ya si llego yo a encontrar por ahí algo demasiado, ¿verdad? Que tenga que señalarlo, pues sí voy a señalar algunas cuestiones de ideas, algunas cuestiones de que pudo haber observado esto acá, pudo haber observado. Por lo general, como es la primera vez que muchos de nosotros estamos haciendo el análisis así, este método paso a paso, hay detallitos que se nos pueden ir, pero que con el tiempo se van perfeccionando. Se van perfeccionando. Y pues no sé, hermana, dígame usted con lo que encontró, ¿cuál fue el pasaje que usted encontró y con qué se queda de su pasaje? Bueno, finalmente me di cuenta que el pasaje que elegí, hasta me estuve yo acá sola riéndome porque yo dije, creo que esto es un pasaje muy fácil, muy sencillo, pero la razón por la que yo elegí el pasaje de Judas es porque siempre me ha desafiado la defensa de la fe. Ok, Entonces, sobre todo porque entiendo que como en los tiempos de Judas, estos tiempos que vivimos igual y se presentan muchas, se han levantado doctrinas diversas en nuestros tiempos y que la iglesia tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer la defensa de la fe. Se trata de hacer una defensa fundada en la palabra del Señor, una defensa en la que nosotros tengamos la convicción y la certeza de en quién hemos creído y en qué correcto. creemos como iglesia de Así Dios. es. Entonces, eso es Sí, lo que ahora sí ok, finalmente fue mi ok. resumen. Qué bueno que pues encontró algo, ¿no? Me imagino que usted investigó ahí las palabras de, ¿verdad? Contender, fe, no sé, algunas palabras de eso usted investigó. Y pues lo que dijo al final es cierto para Judas cuando él dice contenderla, ¿verdad? Por la fe, para defenderla, hasta la sangre, dice Judas, ¿no? Se refiere precisamente a lo que usted dijo, ¿no? A la palabra del Señor, a todo ese cúmulo de doctrina, vamos a llamar así, que está ahí. Entonces, pues, excelente, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, no sé si Amos o aquí nuestro hermano Rubén quiera, quién va a ser acá de los dos. Hermano Rubén, adelante. A ver, ahí está. Bueno, pues es verdad lo que dice la hermana. Creo que la clase con usted ha sido una nutrida y hermosa experiencia, puesto que se nota que tiene usted ese don de Dios para ir guiando al alumno, dado que sabemos que denota mucho trabajo el que usted nos ve todas estas cosas, pues llevándonos de la mano. Finalmente nos está llevando de la mano. Es verdad, nos ayudó muchísimo porque pues en algún momento tanta información y tantas Sí, bibliografías nos podrían sacar de la línea que se tiene trazado para que podamos aprender. Yo traté de apegarme a los documentos y ya después vi que era muy sencillo
siguiéndolo con el ejemplo que usted nos dio, ¿verdad? Te agradezco los consejos que nos dio, bueno, que en lo particular vía mensaje privado me dio con las observaciones que hizo en mi trabajo, de las palabras y todo eso, porque fue en donde más, creo yo, batallé, porque, bueno, nos estamos encarrilando. Ya al finalizar también tuve yo mis dudas, porque pues ya también conforme va haciéndose la bola de nieve de información, Sí. uno ya quisiera poner ahí mucho, tiene tanta información que dice, también esto es importante, y creo que esto es importante, pero de repente no cabe porque sobra, ¿no? Porque de acuerdo al patrón que se nos da o ya el ejemplo que se nos da, hay cosas que no caben o que no sabe uno qué hacer con ellos. Pero fue una experiencia muy bonita. Creo que como todos seguimos teniendo errores, porque ese es parte del aprendizaje, equivocarse, y que en esas equivocaciones nos puedan encauzar nuevamente hacia lo que se está haciendo. De algo que me queda de este trabajo, pues sí, yo estaba viendo, a mí me tocó Tito 1 del 5 al 9, que habla acerca de los requisitos para los obispos. Yo traté de buscar una epístola porque fue usted quien nos aconsejó que las epístolas eran un poquito más fácil de hacer. Y sí, esta epístola se me hizo interesante, dado que pues casi todos los que nosotros estamos estudiando, pues estamos en un liderazgo o hemos ejercido un liderazgo, y es interesante todo lo que dice aquí. Las palabras que más me llamaron la atención fue las palabras irreprensible, la palabra obispo, la palabra anciano, y la connotación que llevaba. La historia, pues, que bajo las circunstancias en que el apóstol Pablo escribe esta carta, a quién se le escribe, qué estaba sucediendo, todo eso, pues empieza uno a empapar con esta investigación, ¿verdad? Y ya cuando uno empieza a sacar cada uno de los métodos que nos vamos haciendo, ¿no? El análisis sintáctico y lo demás, pues fue interesante porque iba uno sacando yo traté hasta de pegarle con colores, los mismos colores. Sí. Sé que a lo mejor me equivoqué porque a lo mejor unas no eran frases secundarias o algunas no eran frases primarias, pero bueno, pues se hace el esfuerzo, ¿no? Para ir diferenciando. Pero sí destaca uno un poquito más de conocimiento, de verdades, de sentido, porque se reordenan, quieran que no, se reordenan las frases y uno entiende otra cosa. Y tiene mucho que ver un punto, una coma, una pausa, un cambio de párrafo. Y tiene mucho que ver. Y pues, ha sido una experiencia buena. Ahí viene lo más bueno, ¿no? El trabajo final. Pero bueno, vamos a tratar de lo ya aprendido, echarle ahí las ganas para poderlo. Que en mi caso yo tengo mucho conflicto con el tiempo. Aquí es un consultorio muy concurrido, y trato de estudiar en las noches. Bueno, quiero presumirles, ¿verdad? Me regalaron este aparatito que está aquí cargándose. Miren nomás. De cumpleaños, se está poniendo su impresor y todo, porque esta es la computadora del trabajo, esta, y así de ya para trabajar en mi casa, y que se me agilice más el poder no andar cargando tantos documentos para hacer mi tarea. Pues muy bien, hermano, pues qué bueno que como usted dice, que pudo ir disfrutando paso a paso el trabajo, ¿verdad? Y que pudo ir encontrando algo en este proceso. Amos, ¿me escuchas por aquí? Vamos a ver acá, Amos. Ok, Amos. ¿Me oyen? Adelante. ¿Me oyen? Claro, fuerte y claro. Dios les bendiga, hermano Rubén, hermana Yolanda, Javi,
De por sí, al entrar a esa materia y saber de que el maestrazo que íbamos a tener, había mucha expectativa de parte mía. Y la verdad ha sido de principio a fin de gran ayuda. El análisis de contexto me sirvió mucho, porque yo de repente tengo el acercamiento a la palabra de Dios, pero pues desconozco el contexto histórico del allá y el entonces. Entonces, desde ahí, partiendo de ahí, aprendí muchas cosas. Vi el pasaje de otra perspectiva. El análisis de palabra, igual aprendí mucho. El sintáctico me sirvió bastante. Lo que noté yo en el análisis homilético fue como que todo lo que había visto antes se complementaba allí. Y por lo tanto, en el homilético yo vi que todo lo que ya tenía, los recursos que tenía yo almacenados en los trabajos anteriores, pues solamente fue adecuarlos y colocarlos en el orden, y de principio a fin todo tiene va de forma progresiva, pues. Entonces, sí, de mucha bendición, sobre todo los ejemplos que usted nos dio, bastante, porque eso nos daba mucha luz hacia cómo hacerlo y hacia dónde ir. Y muy agradecido con usted y con Dios, ¿sí? Y aprendiendo y con todas las ganas. Excelente, pues qué bueno que les ayudaron los ejemplos. Yo los que estaba haciendo a la par de ustedes, porque estaba yo preocupado de que se fueran a confundir, y como bien dijo alguien, la mucha información nos puede perder, ¿no? Y no sabemos hacia dónde caminar, pero ya con el ejemplo, pues sabemos que es por ese caminito, ¿verdad? Y como mencionas, Amos, el análisis homilético tiene que ver con eso, una integración de todos lo que se vio después, lo que se ha venido construyendo. El análisis homilético pues ya integra en una aplicación lo que se dijo, y obviamente de esta aplicación es la que quiero trabajar. Ahora lo que restaría pues sería, ¿verdad?, hacer ya un documento completo y tenerlo ahí, ¿verdad? Un trabajo como esto, de investigaciones en análisis sintáctico, de análisis teológico sintáctico, de este método, puede dar hasta 20, 30 páginas de solo investigación. Y uno puede encontrar muchísimas cosas. Yo le digo a los estudiantes, cuando uno hace un análisis exegético como este, que todavía no hemos metido ni griego ni hebreo, cuando metamos griego y hebreo, la profundidad, hermanos, es mucho más. La profundidad, ahorita solamente aprendimos el método para saber cómo es, ¿verdad, hermana? Ahorita solamente lo que voy a revisar es el método. Pero cuando estemos con el hebreo y el griego, pues sí, cómo analizaron la palabra en la cuestión gramatical. Ahora sí, ¿dónde está ubicada la palabra en las ideas, como dice hermano Rubén? Y entonces se va a ir profundizando muchísimo más. Y créanme que la satisfacción de estar trabajando de esa manera con el texto es bastante, es mucha, de verdad. Así que les animo. Yo sé que es muy largo, muy laborioso, pero pues de eso se trata, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengamos, yo le digo a los estudiantes, un análisis teológico sintáctico bien hecho, elaborado, dedicado tiempo, nos puede dar para trabajar muchísimas cosas. Ya en la materia de homilética ustedes van a aprender a hacer sermones, y de una exégesis puede salir toda una serie de sermones. Entonces, un método teológico sintáctico bien hecho nos puede dar para trabajar muchos sermones. De hecho, este método, hermanos, de exégesis, es precisamente para poder elaborar sermones con mayor contenido, con muchísimo contenido. Hay otras metodologías que vamos a ver en exégesis que nos da para hacer ensayos y otro tipo de trabajos, pero esta nos enfoca a un sermón. Entonces está es muy productiva, nos puede servir mucho. Así que, pues, no resta más que animarles a que sigan trabajando en ese lado, y pues ya saben, cualquier duda que tengan, con toda confianza. Muy bien. Ahora déjenme pasar a la siguiente parte, pues, de esta materia, que es lo de la última semana. Hermana, levantó la mano. A ver. Adelante, hermana Yuri. Con respecto al trabajo que vamos a integrar,
de todo el análisis que fuimos haciendo, ¿debemos enviarle ese trabajo integrado o no es necesario? A ver, hermana, ¿de qué parte me está hablando? Bueno, no hay una tarea como tal. Solamente yo puse en el comentario que ahora lo que restaba era integrarlo todo para que tuvieran todos ustedes, vieran todo lo que en un solo archivo, todo lo que hicieron. Por eso es para ustedes. Es para de ustedes, acuerdo. ¿no? Sí, yo ya tengo cada parte de su trabajo, ya las tengo yo. Entonces yo voy a ir revisando cada parte y ya no es necesario que me reenvíen todo, ya no es necesario. Es para ustedes, yo ya lo tengo acá. Hubieron algunos que sí al final enviaron el archivo completo y estuvo bien, no importa, pero yo ya con que me hayan enviado cada tarea, ahí está. Algunos compañeros todavía no lo han enviado y pues obviamente la plataforma todavía sigue abierta porque yo entiendo que las ocupaciones a veces no permiten, ¿no? Pero ahí se va trabajando. Ahí se va trabajando. El hermano Rubén comentaba algo de que había, y también Amos decía, ¿verdad? De que hay información, que ¿dónde la voy a poner? Esa información, por ejemplo, hay veces que uno entra al texto, una idea. Por ejemplo, a veces uno entra al texto y queriendo encontrar, por decir, no, vamos a decir así, yo quiero saber quién es el anticristo, ¿no? Así. Y ocupo un pasaje que supuestamente yo habla del anticristo. Y resulta que en mi investigación de contexto me doy cuenta que el pasaje no habla de lo que yo quiero que hable. ¿Ok? Entonces, que no habla de lo que yo quiero que hable, sino que se va hacia otro lado. Y entonces yo me quedo con que, bueno, y mi duda, ¿dónde la voy a resolver o dónde voy a poner esa información? Eso se debe meter en el análisis teológico. Ahí es cuando dice uno, este es el principio, y luego vienen los comentarios. Ahí pueden ustedes meter lo de ustedes. Yo había buscado esto, no lo encontré, hizo esto otro, y puede hacer ahí usted su comentario, su mismo comentario, o bien tocar algún aspecto profético, cosas así que hablen. El análisis teológico, esa parte de la metodología, es precisamente para hacer todo ese tipo de discusiones. Por ejemplo, hay veces que, vuelvo a repetir, que ocupamos un versículo, vamos a suponer que ocupamos Juan, Apocalipsis, por decir, para trabajar el aspecto del anticristo, y nos damos cuenta que Juan está hablando de algo más amplio que un personaje. Y entonces en el análisis teológico yo tengo la oportunidad de hacer la pregunta: ¿por qué la gente habla tanto del anticristo como una persona si Juan habla de algo más grande? Y ahí puedo yo hacer la discusión. Entonces, el análisis teológico es la oportunidad para sacar todo lo que queremos, escribirlo y responderlo. Es el momento de la discusión, el análisis teológico. El análisis de contexto, investigamos, el análisis de palabra y sintáctico, profundizamos en sí en el pasaje, pero el análisis teológico es para dialogar, discutir. Entonces, yo les puse el ejemplo para que no se perdieran, pero vamos a quedarnos con esto. El análisis teológico es la oportunidad de dialogar, de discutir con los autores, con los pensamientos. Algunos muchachos que han hecho este trabajo, hemos hecho ejercicios donde yo les digo, inclúyanme a autores, inclúyanme a algunos pensadores de algunos videos, pregunten a algún pastor, hablen con esto y vamos a ver qué piensa la gente sobre este versículo, y el estudiante dialoga con todo y al final obtiene algo, ¿no? Porque ya con el conocimiento del análisis de la palabra, del contexto, la sintaxis, hay más argumentos para el diálogo y se profundiza más. Entonces, esa es la oportunidad. Y el homilético, pues, es la entrega. Cuando hablamos de la entrega, de nuestra hermenéutica, estamos hablando ya no de pensar en el texto, sino de pensar en quién va a recibir el texto. Entonces, eso tiene que ver con quiénes son las palabras. Ahorita yo no fui tan específico en ese lado para no complicar más, pero ¿quién va a recibir el mensaje? El que yo encontré. ¿Lo va a recibir a jóvenes? ¿Lo van a recibir mamás solteras? ¿Lo va a recibir la membresía en general?
¿Lo va a recibir un inconverso? ¿Lo va a recibir un estudiante de preparatoria, universidad? ¿Lo va a recibir a compañero de trabajo? ¿Quién va a recibir? Eso determina muchísimo la manera en cómo lo voy a comunicar. Por eso yo decía que un exégesis da para muchísimas cosas más. Y de eso es lo que trata esta otra parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando hablábamos nosotros precisamente de lo que se llama hermenéutica moderna. La hermenéutica, ¿verdad? De la metodología saltó a la reflexión. Mientras la hermenéutica estaba cerrada al texto, específicamente al texto sagrado, la hermenéutica no era vista como una disciplina, pero desde unos siglos atrás comenzaron los diálogos, porque hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita lo que hemos hecho es investigar el texto. Yo he apagado mi reflexión y me he metido a investigar, ¿verdad? Pero de pronto alguien dijo, bueno, pero ¿qué pasa con lo que yo pienso? ¿Qué pasa con lo que yo quiero, con lo que yo espero, con lo que mi realidad quiere? Y entonces eso hizo un cambio. Hubieron algunos pensadores, ¿verdad? Algunos pensadores. Sin embargo, ¿verdad? Solamente para señalar, vamos a señalar aquí algunos, para señalar este aspecto, lo señalo acá, ustedes lo pueden ver. Decíamos, ¿verdad? Tenemos el texto, tenemos al autor y tenemos el lector. Y a esto es lo que le vamos a llamar nosotros hermenéutica contemporánea. La hermenéutica contemporánea, como bien lo he dicho, enfoca al lector. Hasta ahorita, vuelvo a repetir, hemos trabajado una metodología donde yo voy al texto para que el texto hable. Sin embargo, en la hermenéutica contemporánea, lo que se comenta es algo diferente. Yo voy al texto porque quiero preguntarle cosas al texto. Eso es distinto, es muy diferente. Lo voy a repetir. En la hermenéutica tradicional, yo voy al texto para que el texto me hable. Sin embargo, cuando en la hermenéutica contemporánea es diferente. Cuando yo voy al texto, yo voy para hacerle preguntas al texto. Y estas preguntas, hermanos, tienen que ver con las realidades. ¿Por qué? ¿Por qué leo la Biblia? Vamos a preguntarnos. ¿Por qué la leo? ¿Cuál es la causa? ¿Verdad? Mucha gente va a la Biblia porque tiene problemas con la familia. Hay problema familiar. Entonces la gente al lector no le interesa quién escribió el libro, qué significa una palabra, ¿verdad? Cómo está la estructura sintáctica, cuál es la doctrina. No. Al lector lo que le interesa es qué dice la Biblia para mí. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña a mí? Entonces eso ha llevado a, ¿verdad? Esa es una pregunta personal. Sin embargo, este tipo de dinámica que yo estoy hablando es más profunda, porque esta pregunta de qué dice el texto, qué me dice a mí el texto, va a cambiar. La pregunta es, ¿para qué me sirve a mí leer el texto? Vuelvo a repetir, en la hermenéutica tradicional, uno va al texto para que el texto hable y uno aprenda. Pero en la hermenéutica moderna, uno va al texto para hacerle preguntas al texto. Por eso no es solamente qué dice el texto, sino para qué me sirve el texto. ¿Para qué me sirve? Dentro de nuestra historia, el movimiento social, los movimientos sociales que hemos tenido han llevado a que las preguntas al texto sean muy profundas. ¿Qué dice el texto sobre la migración? ¿Qué dice el texto sobre el feminismo? ¿Qué dice el texto, verdad, que apoya la Biblia, el movimiento LGTB, la ideología de género? ¿Qué dice la Biblia sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Existen los extraterrestres? La pobreza, la enfermedad.
este tipo de preguntas que no son preguntas que los autores se hacían. Pablo escribió para contestar una pregunta a los autores. Judas escribió para responder a los propios lectores. Pero somos nosotros los que venimos con otras preguntas, nuevos horizontes, nuevas formas de entender. Entonces, estas preguntas, esta dinámica ahora que se da entre el lector y el texto, ¿verdad? Apunten esto, se le llama círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico, donde yo le hago preguntas al texto y encuentro una respuesta en ese texto. Y vuelvo a repetir, no necesariamente estoy hablando de que se hace una investigación. Estoy diciendo que llego al texto con una pregunta para que se responda esa pregunta. Esta es la razón por la que tenemos hoy tantas interpretaciones. Tantas interpretaciones. Hoy tenemos unas iglesias, por ejemplo, el tema de la mujer, unas iglesias siguen predicando que la mujer no tiene participación. Otras iglesias estamos discutiendo, ¿verdad? Que se empodere más a la mujer porque forma parte activa del ministerio. Y ambos vemos el mismo texto. ¿Por qué no vemos el mismo principio? Porque llegamos al texto y en lugar de dejar que el texto hable, nosotros hicimos la pregunta. Nosotros hicimos la pregunta y entonces a partir de esa respuesta que creamos es como generamos nuestros nuevos discursos. De esto trata la hermenéutica moderna. Por lo tanto, la hermenéutica moderna da lugar a un sinnúmero de interpretaciones propias del texto. Lo que hace necesario que se genere una metodología o un proceso de reflexión que nos asegure que no estamos abusando del texto. Que no estamos abusando del texto. Porque podemos abusar del texto. Podemos abusar del texto abusando a través de hacer que el texto diga cosas más allá de lo que nos permite. Por eso en esta clase no comencé yo hablando de hermenéutica moderna. Y la clase de hermenéutica moderna no se va a dar sino hasta mucho más adelante. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es crear una base de reflexión que nos cree límites para no abusar de esto, para no abusar. Entonces, el círculo hermenéutico se da pues así, ¿verdad? El lector viene con una necesidad que le pregunta al texto. El texto responde y el lector, entonces, a partir de esa respuesta, genera un nuevo discurso. Es un círculo. Yo voy al texto, el texto me responde a mí, yo hablo de ese texto. Vuelvo al texto, el texto habla a mí y yo vuelvo a hablar del texto. Es una manera así, ¿verdad? Es un ir y venir, es un diálogo entre el texto y el autor. Ese diálogo es lo que yo le llamo una relectura. ¿Qué es una relectura? Una relectura es una nueva comprensión del texto. Una nueva comprensión del texto. Supongamos. No hay aquí ningún psicólogo, pero supongamos, ¿verdad? Tenemos un psicólogo y el psicólogo se acerca a la Biblia. Y el psicólogo se acerca a la Biblia con todo su conocimiento de psicología. Y entonces, aunque la Biblia no habla, no es un tratado de la psicología de Jesús o de la psicología del apóstol Pablo, la psicología de, ¿verdad? En este trabajo, el psicólogo puede encontrar una nueva temática, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Una nueva temática.
La psicología del apóstol Pablo, ¿verdad? Puede trabajar ese tipo de cosas. Las emociones, ¿verdad? Y entonces tenemos relecturas. ¿De qué son estas relecturas? Son nuevas temáticas que encontramos en el texto. El hermano Rubén, que es médico, se acerca y aunque, ¿verdad? Y él puede mirar las enfermedades y a lo mejor puede hablar de cierto enfermo en la Biblia. En el Evangelio de Lucas puede hablar de un enfermo y comienza a hablar y a partir de un texto, a partir de un texto y de su conocimiento, ambas cosas juntas, saca una nueva recomendación. Es una relectura, ¿verdad? Un ama de casa se acerca y puede hablar de lo que está observando, ¿verdad? Cada quien se acerca, por eso decíamos, son nuevos, no solamente la construcción histórica de lo que significó, sino en qué me sirve hoy. ¿En qué me sirve hoy? Ustedes pueden encontrar hoy libros que hablan, vuelvo a repetir, hay un libro, por ejemplo, que habla de la dieta de Jesús, ¿verdad? Esto comía Jesús. El autor que lo hizo y logró mirar de panes y peces y sacó un tipo de dieta y leyó otro por allá y construye una nueva. Pero estas son cuestiones, pues digamos así, sanas. Pero que cuando alguien con un pensamiento feminista se acerca, ¿verdad? Un feminismo radical, por ejemplo, se acerca, que cuando una persona con una preferencia sexual, ¿verdad? Distinta a la tradicional o a la normal, a la natural, se acerca a la Biblia, que con eso, que cuando personas empiezan a justificar conductas con esto. Entonces, el círculo hermenéutico es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo que yo necesito conocer para poder dialogar. Es por eso que en esta semana ustedes tienen una tarea, solamente una. Van a leer un artículo que dejé de un teólogo que se llama René Padilla, y dense cuenta, ya no es solamente hermenéutica, sino ya es teología aquí. Y René Padilla construye el círculo hermenéutico a partir de otras ideas. Construye René Padilla una recomendación de círculo hermenéutico que él le llama lectura contextual de la Biblia o acercamiento contextual. Entonces René Padilla en este artículo va a enseñar cómo se hace una interpretación a partir del círculo hermenéutico desde su propuesta. Yo voy a subir un ejemplo otra vez de cómo quedaría el análisis de un versículo desde el círculo hermenéutico para que ustedes lo vean y más o menos sigan el paso. Pero vuelvo a repetir, aquí no hay pasos, es más bien, es un proceso de reflexión lo que se tiene que trabajar. Dicho esto, entonces, ustedes tienen que leerlo y pues para el día 1 de diciembre lo tienen que subir, que es el trabajo final propiamente. La lectura es de René Padilla, ya está cargada y pues ahí va a estar. Este círculo hermenéutico, como digo, ¿verdad? Es un tanto peligroso, pero es necesario porque así es como se da. Yo dejé dos notas de clase para que ustedes la revisen. Dejé una nota de clase que es sobre la hermenéutica pentecostal. Ahí está. El giro, ok, ya imprimió el de George B. Reyes. Ok. George B. Reyes, qué bueno que está aquí. Estas son las ayudas, ¿verdad? George B. Reyes es un latinoamericano que habla del giro hermenéutico. Les recomiendo con esa lectura, por favor, tengan diccionario a la mano, ¿ok? Le pongo así. Con George B. Reyes, por favor, tengan diccionario a la mano y no duden en escribirme. Tiene muchos tecnicismos la lectura, ¿ok? Para que me escriban y yo con todo gusto les puedo apoyar en eso. Luego está J.M. Martínez, es igual, tiene muchos nombres de alemanes, habla de la historia, de cómo se desarrolla la nueva hermenéutica, entonces ahí va a estar. Yo dejé dos notas de clase, una es sobre la hermenéutica pentecostal, que es parte de la hermenéutica contemporánea, y de la hermenéutica latinoamericana. Ok, dejé esos dos para que ustedes lo lean. Dentro de eso, ¿verdad? Ya para ir cerrando este punto, no voy a subir otro artículo y eso porque Amos dejó algo por ahí en el foro de inquietudes
sobre la deconstrucción. La deconstrucción como tal no la vamos a abordar acá, solamente la voy a comentar, pero voy a subir un artículo, vamos, para que lo veas. La deconstrucción es una forma filosófica de acercarse al texto. Se le llama prolongar la interpretación del texto y es un diálogo que busca transformar el mensaje en algo nuevo. Entonces, ahí lo vas a mirar, pero otra vez voy a repetir, vas a encontrar palabras como es filosofía de la hermenéutica. Entonces, sí se transforma un poquito el contenido, pero ahí lo vas a mirar. Ok, ¿a dónde vamos a mirar la deconstrucción? En hermenéutica contemporánea. En hermenéutica contemporánea. Pero propiamente a lo que me preguntas, hay un autor que se llama Hans de Witt. Lo voy a poner acá en el chat. Así se llama el autor. Hans de Witt es un holandés. Es un holandés y este señor escribe un libro que se llama En la dispersión, el texto es patria. Y este autor comenta en el último capítulo la deconstrucción. Va a tomar como, si no pueden ustedes investigar, Julián Derrida, este es un filósofo que se le conoce como padre de la deconstrucción, que va a trabajar en ese lado. Pero todo eso lo vamos a trabajar en hermenéutica contemporánea, ¿ok? Hermenéutica contemporánea es eso. Así que el giro hermenéutico así se da. Entonces, hay otros dos detallitos más antes de cerrar aquí que quiero mencionar. En la hermenéutica contemporánea, entonces, como es reflexión, es mi forma de ver la vida, mi conocimiento con el que me acerco al texto, entonces se habla de que en el círculo hermenéutico existen dos polos. El polo, vamos a llamar así, del autor o el mundo del autor y el mundo del lector. Y entonces se chocan, se genera un nuevo mundo, se genera algo diferente, algo nuevo. Aquí entonces entran conceptos que vamos a ir profundizando en la siguiente materia de hermenéutica moderna, pero lo pongo aquí para que ustedes sepan. Quedan en el aire preguntas, por ejemplo, de ¿qué es un texto? El texto, ¿qué es un texto? Ya no solamente quién lo escribe, quién no. ¿Qué es un texto? Dice Paul Ricoeur, un texto es el pensamiento cautivo en una palabra. Mientras que yo había usado otra frase anteriormente, el momento se hizo palabra y la palabra se hizo texto, ahora de Severino Croato, ahora Paul Ricoeur usa otra palabra y dice, un texto es un pensamiento cautivo en una palabra. En una palabra. Es tremendo lo que va a decir acá. Y luego dice Schleiermacher, por lo tanto, dice Schleiermacher, al acercarnos al texto tenemos que comprender al autor mejor de lo que él se entendió, de lo que se comprendió a sí mismo. Ustedes van a leer ahí un poco más de eso en la nota de clase, en la presentación de la unidad. Espero que ya la han leído y pues hablo y comento un poquito más de esta línea. Pues hermanos, para mí ha sido un enorme privilegio estar con ustedes en esta clase, acompañarles, ¿verdad? En primer lugar, desde lo que fue el concepto de hermenéutica, entender que la hermenéutica, decíamos, es la búsqueda del significado, es el arte y la ciencia, y decíamos al final, es una codificación, que es esta última parte. Después pasamos y miramos que es importante la hermenéutica porque estamos separados del texto, porque todo el mundo lee la Biblia, porque la iglesia debe ser edificada. Después decíamos que miramos un poco de la historia de la hermenéutica, cómo la hermenéutica avanzó desde una cuestión literal hasta una cuestión filosófica, como la que estoy comentando ahora. En la historia, ustedes entregaron ese trabajo cuadro comparativo. Trabajamos después las metodologías, ¿verdad? Métodos de estudio bíblico, que decimos nos van a ayudar para momentos específicos. Después trabajamos un método exegético, ¿verdad? En lo que sería esta hermenéutica metódica. Y solamente nos estamos introduciendo, estamos como abriendo el telón para ver lo que viene en la siguiente materia de hermenéutica moderna. Lo que viene es la hermenéutica como una cuestión filosófica, filosofía de la hermenéutica, que tiene que ver ya con discutir cómo yo, lector, entiendo la Biblia. Y, ¿verdad? Cómo yo, lector, entiendo la Biblia y resaltar mi responsabilidad como hermeneuta, como exégeta, de ayudar a que el lector la entienda.
la entienda, porque la gente, hermano, hoy piensa lo que quiere de la Biblia y pues nuestro trabajo es poder clarificar. Pues muy bien, hermano, para mí ha sido un enorme privilegio, ¿verdad? No hay más que decir que el mundo de la Biblia es fascinante y pues el mundo bíblico es muy rico y lo que nuestro mundo necesita es una palabra sana, una palabra equilibrada y qué mejor que hacerlo a través de una hermenéutica sana y adecuada. Muy bien, abro el micrófono, ¿verdad? Para que si alguno de ustedes tiene algo que opinar, pues lo pueda hacer. ¿Alguien tiene algo que comentar? Antes de cerrar la clase. Adelante, hermana. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo que decir? Adelante, hermano. Bueno, ya le escribí, pero igual, hermano, agradecerle porque ha sido una bendición la vida de usted en lo personal. Yo en esta clase se me hizo sencillo poder comprender una materia que honestamente la he visto como una materia muy difícil. Pues esa es la verdad, pero gracias, hermano, porque Dios la ha usado para que pues pudiéramos comprender, para aprender mejor. Y lo felicito, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Muchas gracias. Pues bueno, es un placer igual para mí, ¿verdad? Poder acompañarles. Entonces, pues, si alguien más, si no hay nadie más acá. Entonces, pues, hermanos, de verdad, que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos nos vemos dentro de unos meses más. Les voy a acompañar, primero Dios, en la materia de griego, en la materia de hebreo, y en la materia de hermenéutica moderna, en la materia de exégesis. Así que nos queda largo camino todavía, y estoy emocionado, ¿verdad? Oro al Señor para que así sea, ¿verdad? Que el Señor nos preste Mira nomás, ya está preparado el hermano Rubén con la estroja y muy bien, bueno, ahí vamos a trabajar bastantísimo eso, ¿verdad? La strong es una gran herramienta para entender un poquito más el texto bíblico, sobre todo en sus palabras originales, ¿no? Que ya hablaremos un poco de eso más. Bueno, si no hay más, hermano, pues Dios me los bendiga. Ha sido un enorme privilegio para mí. Nos estamos viendo, Dios mediante, por acá, y nos vemos. Ya saben, tienen mi WhatsApp, tienen el mensajería privada, tienen el foro, podemos encontrarnos por cualquier parte. Dios me los bendiga, estamos en contacto. Bendiciones.